Gracias, amigos y amigas, por mantenerse ahí con nosotros en el desarrollo de este interesante programa que hoy día estamos teniendo con la participación de Daniel Morales Romero, y el tema que estamos tratando con él se titula Los determinantes legales del financiamiento externo. Realmente un tema novedoso, interesante, pero que es siempre parte de lo que son los movimientos internacionales de capitales, porque hay que tomar en cuenta que cuando los inversionistas nacionales o internacionales que tienen recursos para invertir en las empresas o para ganar alguna rentabilidad, no como empresarios, sino como colocadores de recursos en los mercados, siempre se fijan mucho en cuál es el marco jurídico en el cual ellos van a tomar sus decisiones para saber cuál es la posibilidad de que puedan tener algún tipo de dificultad para retornar, para el retorno de su inversión. Todo el que hace inversión, que lo hace razonablemente, siempre se cuida de este tipo de cosas, porque es el riesgo que implica tomar una decisión, dónde coloco mi capital. Y entonces, por eso es que es tan importante que en los mercados hayan leyes específicas, que hayan reglas claras de juego para que las decisiones económicas puedan ser aceptadas y no tengan esa presunción o esa, qué sé yo, precaución de qué puede ocurrir una vez yo tomada la decisión de colocar mis recursos, ya sea en una empresa, vía la colocación y la compra de bonos de esa empresa, o la compra de acciones de esas empresas, como nos decía Daniel en el día de hoy, que son las dos modalidades básicas de las empresas: salir a buscar capitales para el desarrollo de nuevos proyectos o para ampliar sus inversiones en la propia empresa. Así que yo creo que este es un tema bien interesante. Vamos a continuar con Daniel tratándolo. No sé ahora, Daniel, ¿qué otro aspecto tú quieres tratar sobre esto para orientación de los amigos? Sí, el otro aspecto quizás es hablar de asuntos concretos, o sea, cuáles son esas reglas legales que habilitan que haya una disposición mayor de pequeños inversionistas de querer invertir en estas empresas, porque los protegen de posibles, digamos, expropiación o abusos corporativos, por decirlo de alguna manera, y que, pues bueno, determina ampliamente el tamaño del mercado de capitales. Básicamente esos derechos legales que habilitan a los inversionistas para obtener ese retorno que requieren según el riesgo, según el riesgo y el rendimiento, para las acciones son el derecho de voto para elegir a los miembros de la junta directiva y el derecho para hacer reclamos específicos a la corporación. O sea, si, por ejemplo, un pequeño inversionista detecta que hay, pues bueno, que hay una decisión que, bueno, efectivamente pone en riesgo, digamos que pone en riesgo su inversión, o a lo mejor beneficia a los accionistas mayoritarios, pero no a los minoritarios. Entonces, claro, si esta persona no tiene el derecho de hacer reclamos específicos a la corporación, digamos que, pues bueno, no tiene defensa. Entonces, de lo que se trata es ver este problema desde un punto de vista recíproco. Los insiders quieren captar financiamiento externo, y los outsiders tienen que tener seguridad para darle su dinero para que se dé ese financiamiento externo. Entonces, si esas dos cosas se cumplen, digamos que se da el botón para que arranque para que se desarrolle el mercado de capitales de una buena manera. Entonces, eso es básicamente para las acciones. Eso es un resumen. Después podemos hablar de reglas específicas. Y para la deuda, básicamente está el derecho de participar en la liquidación o reorganización de la empresa cuando la empresa entra en incumplimiento de pago o entra en default. Entonces, ¿cuáles son esos derechos de los accionistas básicamente? Esas reglas concretas. Por ejemplo, la regla de una acción, un voto. Estaba leyendo hoy precisamente en el Código de Comercio de la República Dominicana, en el artículo 34, que esa regla está ahí. Con independencia de si la acción es común o es preferente, cada acción vale un voto para las decisiones de la Junta Directiva en las asambleas de accionistas. También, si la ley permite votar por correo, supónganse un pequeño inversionista que está lejos, pues bueno, no puede ir a la asamblea de accionistas, pero esta persona quiere que se tome en cuenta su posición.
claro, hay países que permiten que uno pueda votar por correo o no. Entonces, esos son normas legales que habilitan el desarrollo de los mercados financieros. Por ejemplo, si las acciones no se bloquean antes de la reunión de accionistas, si hay representación proporcional en la junta directiva, si hay un porcentaje de acciones requeridas para convocar a una reunión extraordinaria de accionistas, supónganse que los accionistas minoritarios son el 20% y que haya que, la ley establece que se tiene que el 33% de las acciones, de los accionistas tienen que estar de acuerdo. Pues bueno, ya los accionistas minoritarios no pueden convocar a una reunión extraordinaria de accionistas para, por ejemplo, plantear un reclamo a la corporación. Entonces, claro, esas leyes, ese marco regulatorio es muy importante, hay que examinarlo muy bien para abocarse al desarrollo de los mercados financieros. También para los acreedores está el tema de si hay dividendos obligatorios o la restricción para realizar una reorganización en la empresa, que por ejemplo, pues bueno, si se requiere consentimiento de los acreedores para reorganizar la empresa o para decidir la misma bancarrota. Claro, y ¿cómo hacen estos economistas que hicieron este trabajo de investigación de los determinantes legales del financiamiento externo para corroborar empíricamente cada una de estas afirmaciones que hacen? Bueno, ellos usan 4 medidas del tamaño de mercado. Entonces, una medida de esas es capitalización del mercado de valores, otra es el número de empresas listadas en el país por número de habitantes, también el número de ofertas públicas iniciales de acciones, y para la deuda utilizan la deuda bancaria del sector privado no financiero y los bonos en circulación relativos al Producto Nacional Bruto. Entonces, esas son, digamos que las variables que ellos quieren explicar. Pues bueno, el tamaño de cada una de la capitalización del mercado o de la deuda de la deuda del sector bancario privada más los bonos. O sea, ¿de qué depende esa cantidad bueno, entonces ellos dicen que depende del origen legal de cada país. Entonces codifican a los países según su origen legal. Inglés, francés, germano y escandinavo. También utilizan otra variable para controlar esos resultados. Entonces utilizan pues bueno, la calidad del cumplimiento de la ley, el enforcement o rule of law. Y ellos construyen unas medidas, unos índices de que también las reglas legales protegen a los inversionistas. Entonces, para los accionistas hacen un índice de derechos de accionistas minoritarios, en inglés lo llamaron Anti-Director Rights Index, y para los que tienen créditos, o sea, para los acreedores, el Creditor Rights Index. Entonces ellos van computando esas reglas y hacen lo que bueno, conocemos los economistas, unos análisis de regresión, también hacen análisis comparativos de medias y llegan, digamos que, o sea, para resumir, a estos resultados. O sea, en promedio, la proporción de acciones mantenidas por pequeños inversionistas, por outsider, es 60% en los países con origen legal inglés y 21% con los países con origen legal francés. Entonces mira que hay una diferencia significativa. Bien interesante esto, Daniel. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, nos están haciendo señas de que ya tenemos que concluir el programa. Pero yo quiero brevemente decir lo siguiente. Todo esto que Daniel nos está diciendo parte de un principio, de un supuesto que tiene que ser conocido. O sea, para que una empresa pueda salir a colocar bonos, a vender acciones en un mercado, tiene que tener un sistema contable, tiene que ser una empresa transparente, para que las personas que van a tomar decisiones con respecto a las inversiones con esa empresa sepan de qué se trata, y además para que le puedan dar seguimiento en la evolución, en el desarrollo, porque eso te permite a ti ver cuál riesgo se puede estar dando con el tema de tu inversión si tú ves que la empresa no está siendo manejada adecuadamente, o si tú ves que los resultados de esa empresa no son los esperados. Entonces ya tú sabes que ahí hay un riesgo, y eso te va a indicar a ti la necesidad de tomar algún tipo de decisión o de ver cómo se pueden corregir esas decisiones o esas acciones o esa tendencia que lleva la empresa. Y por eso es que se habla, muy bien aquí tú lo mencionas, del derecho de los inversionistas legales, pequeños y grandes, porque ellos en un momento dado quieren saber y quieren tomar parte de las decisiones de las empresas para proteger su inversión. Así es. Bueno, muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Yo creo que es un tema bien interesante, novedoso, y esperamos que ustedes puedan aprovecharlo tanto como lo hemos hecho Ezequiel y yo en el día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.